RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto inmediato y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Milton Monjes, director de Evidencia Consultores, ministro de Estado. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor, muy amable, ¿cómo está? ¿Cómo está, José? Un gusto estar contigo nuevamente. Vamos primero a mirar el tema de qué se tendría que hacer, por dónde debería incidir el actual ministro Kurt Burneo al frente ya del Ministerio de Economía y Finanzas para dinamizar la economía e iniciar la reactivación, ¿no? ¿Qué aspectos considera usted centrales deberían tomarse en consideración para reactivar nuestra economía? Mira, José, yo creo que el principal factor que en estos días frena la reactivación económica es la confianza de los ciudadanos, la confianza de los inversionistas. Lamentablemente las señales que ha dado el gobierno a los tomadores de decisiones en este año y poco tiempo que está en el gobierno ha sido muy mala. Frecuentemente el gobierno amenaza la estabilidad de las inversiones a partir de sugerir cambios constitucionales, proyectos de intervención trasnochados, una expansión del gasto público grande, entre otras consideraciones. Y todo eso lo que genera es que los inversionistas, sean locales o internacionales, no inviertan. Por otro lado, el gobierno también ha sido ha apostado fuertemente por la rigidización del mercado laboral. Desde el Ministerio de Trabajo se ha atacado mucho la posibilidad de que las pequeñas empresas y las medianas empresas se formalicen. Han emitido normas muy fuertes, se ha prohibido la tercerización, se ha reforzado el rol de los sindicatos, etcétera, y todo eso pues no contribuye a que el empresario peruano decida invertir. Solamente para recordar que de cada 4 soles que se invierten en el Perú, más de 3 son del sector privado y menos de 1 es del sector público. Entonces, a veces cuando uno escucha que van a reactivar la economía solamente con inversión pública, claramente tienen un mal diagnóstico. Lo que les falta entender es que el único que genera riqueza en el país es el sector privado. Y cuando hablo del sector privado, no hago ese sinónimo como lo hacen en el gobierno de que creen que el sector privado es solamente los grandes empresarios. El sector privado somos todos, son las grandes empresas, las medianas empresas, las pequeñas empresas y las microempresas. El señor que sale con su carretilla a vender todos los días emoliente es también sector privado y es un microempresario. Ahora, en ese horizonte que usted nos está trazando, doctor Monjes, las inversiones, así como está el país, ¿van a llegar o estamos corriendo un riesgo bastante serio? Que las inversiones se contraigan no solamente este año, sino en los años siguientes si sigue la misma política. Mira, lamentablemente acabamos de perder una gran oportunidad estos últimos 12 meses. Teníamos los precios de los minerales más altos de las últimas décadas. Teníamos unos precios internacionales fantásticos que hacían posible que empresas que habían congelado inversiones en el Perú quisieran volver a estar en nuestro país. Pero sin embargo, desde el gobierno se empezó con un discurso antiminería muy fuerte. Recordemos incluso que la primera ministra Mirta Vázquez, en un exceso de entusiasmo de los mensajes que ella maneja, llegó a anunciar un día que cerraba 4 minas importantes del país, pero además saltándose todo el marco legal simplemente por voluntad propia, cosa que después no ocurrió.
pero todo eso ha ido minando la confianza de los inversionistas y desaprovechamos este año que pudo haber sido un año de muchas inversiones. Hoy día la confianza empresarial está en el nivel más bajo. El Banco Central de Reserva está pronosticando que este año 2022 la inversión no va a crecer, dice que va a crecer cero, pero en realidad el Banco Central está siendo tremendamente optimista. Los analistas económicos dicen que en realidad la inversión privada va a caer significativamente este año. Entonces, en realidad, no hay un muy buen panorama para las inversiones, porque el ingrediente fundamental para invertir es confianza, y el gobierno no genera confianza. Ese nivel de confianza que usted señala, ¿qué tan grave puede ser para los agentes económicos, ¿no? Porque no solamente, antes decíamos, ¿no?, que la economía iba por rumbos separados con la política, ¿no? Y de acuerdo a como estamos en este momento, sí son vasos comunicantes, ¿no? Porque el nivel de confianza se construye precisamente no solamente con el discurso, sino con los hechos, cómo actúa un gobierno, ¿no? En las actuales circunstancias que vivimos, ¿no?, hay espacio para generar un consenso, mínimo siquiera, entre el gobierno, el sector empresarial, ¿cree usted? Porque en realidad en estos momentos vemos que están totalmente distanciados. Mira, yo creo que eso hubiera sido fundamental hacerlo, y en un momento, hace unos meses, hace 3, 4 meses, todavía había espacio para hacer eso. Incluso, no sé si recuerdas, en algún momento se mencionó que Nieto Montesinos iba a ser el primer ministro, y eso en el mercado se vio como una noticia positiva, porque significaba dejar de lado el discurso radical, el discurso de la confrontación, y hubiera sido el momento. Pero ahora ya ves que el presidente anuncia un gabinete de ancha base, y lo que nos presenta es un gabinete exactamente igual, e incluso presidido por la misma persona que anoche llamaba a la confrontación entre peruanos, que decía que los limeñitos no entienden a los provincianos, que los blancos odian a los indios, que los indios deberían, un discurso del siglo XIX confrontacional, usando categorías inapropiadas, etcétera, y llamando a la resistencia, ¿no? En ese contexto no se puede hacer, lamentablemente, una política de más largo plazo. Conozco inversionistas que han postergado sus inversiones, y hace unos meses hablaba con un empresario que quería invertir en el Perú y terminó yéndose a Ecuador. Y eso pasa todos los días, lamentablemente, porque la confianza es fundamental. Es como en el amor, ¿no? Si tú estás interesado en hacer una relación con una pareja, si no hay confianza, esa relación no va a prosperar. Exactamente igual es en el mundo empresarial, y alrededor de las decisiones de inversión. Usted hace un momento citaba el caso del precio de los metales, que en los últimos meses alcanzaron un precio histórico, un pico histórico. No hemos aprovechado esta situación, ¿no? También ha mencionado que el gobierno, ¿no?, con la visión que tiene el actual ministro, insiste en que el gasto público va a ser prioritario, ¿no? Y aquí quiero tocar el tema referido a los recursos para gastos públicos, ¿no? En lo que va del 2022, los ingresos provenientes del canon minero han alcanzado todo un récord, ¿no? Más de 7.800 millones de soles, según el propio Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Incluso superior al 2007, donde se mantenía este pico, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué estos recursos no se pueden utilizar en forma óptima y que permita el cierre de brechas? Ayer el ministro Burneo, en conferencia de prensa, ha dicho que
el gobierno está estudiando la posibilidad de crear un fondo de estabilización de recursos de canon y sobrecanon. ¿Esto puede ser una salida? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no utilizamos bien los recursos que los tenemos a la mano? Mira, la utilización de los recursos del canon es un tema que hemos estudiado bastante en Vivenza, lo hemos hecho con mucho detenimiento, y la verdad es que las causas de esta mala utilización son dos principalmente. La primera, un proceso de descentralización muy mal desarrollado, donde tenemos espacios territoriales a cargo de municipios y de gobiernos regionales muy pequeñitos, muy pequeños, y en segundo lugar, también que encima esos gobiernos subnacionales, llámense gobiernos regionales o gobiernos locales, funcionan con una serie de funcionarios que no reúnen las capacidades mínimas ni la estabilidad necesaria para hacer una gestión correcta. Si uno va a un municipio y le toma un examen de conocimientos, de por ejemplo, de los procedimientos de contrataciones y adquisiciones, o de cómo elaborar expedientes técnicos, o de hacer estudios de preinversión, los funcionarios salen con notas bajísimas, menos de 0,5, porque lo que pasa generalmente es alta rotación de funcionarios, porque los alcaldes, gobernadores se encuentran que al llegar al poder votan a todos los que estaban y entran los del partido que ganó las elecciones. En ese contexto, ejecutar esa plata se vuelve muy difícil, porque la gestión pública no es fácil, requiere cierto nivel de especialización. No hay una mirada de desarrollo. Si tú vas a Arequipa, si tú vas a Purímac, si tú vas a Cusco, y le preguntas a la gente cómo ves tu región en 10 años, cada uno te dice lo que considera, lo que le viene a la cabeza, pero ni el alcalde, ni el gobernador, ni el gerente de obras, ni el gerente de planificación, etcétera, tienen una concepción compartida del desarrollo. Y al no tenerla, no se genera una cartera de proyectos que te lleve hacia algún lado. Las carteras de proyectos son proyectos que van apareciendo uno a uno y que responden a intereses particulares. Y tú tienes que, a mí me tocó, por ejemplo, estudiar a La Encañada, que es uno de los distritos que más canon ha recibido, y tienes que sus niveles de pobreza son los mismos que hace 15 años. ¿Y por qué? Porque los alcaldes han construido el estadio de fútbol, la plaza de toros, el palacio municipal, 3 o 4 edificios municipales adicionales para los funcionarios de la municipalidad. Habían 16 iglesias que se habían hecho con fondos públicos, pero temas como agua y saneamiento, como educación, como salud, etcétera, no eran tomados en consideración para esa plata. Con lo cual tú tienes que 20 años después el canon ha contribuido muy poco al desarrollo, porque se han movilizado recursos en inversiones que no son productivas, que no le cambian la vida a la gente más que muy poquito, ¿no? Y esa ha sido una tragedia, eso ha sido una tragedia. Ahora, hoy el promedio de uso del canon es del 30%, ¿no? Pero ello no significa que todo este porcentaje se utiliza, ¿no? Se utiliza mal, ¿no? Pero tenemos otro problema, el problema de la corrupción, ¿no? Que también usted ha tocado el tema de La Encañada en Cajamarca, que está muy cerca de la capital, ¿no? Y Cajamarca, por ejemplo, ha vivido, ¿no?, una situación producto de la corrupción, ¿no?, de falta de crecimiento, falta de cierre de brechas, ¿no? Solamente basta ver las gestiones de algunos exgobernadores para darse cuenta. Y también podemos poner el ejemplo de que ocurre en el norte con Antamina, y si no, nos extrapolamos también al sur con otros grandes proyectos de inversión minera. El acompañamiento del Estado, ¿por qué no ocurre en estos momentos cuando sabemos que justamente ocurren estas deficiencias, esta falta de capacidad técnica y sobre todo mucha corrupción? Hay programas desde el gobierno nacional. De hecho, el Ministerio de Economía tiene oficinas en las regiones
pero el tema es que quienes ganan las elecciones en realidad son personas que llegan a tratar de lucrar con los recursos del canon. Fíjate, José, que por ejemplo en Ancash, si la memoria no me falla, los últimos 4 o 5 gobernadores están presos, y están presos por corrupción, porque se robaron la plata del canon. Y si tú vas a Purímac, por ejemplo, los alcaldes de Chalhuahuacho, de Cotabambas, de todos los distritos que tenían mucho canon, todos presos. Si tú vas a Junín, el presidente de Perú Libre, que fue gobernador, también está sentenciado por corrupción. Si te vas a Cajamarca, el caso de Goyo Santos, etcétera. Lamentablemente también como país tenemos un sistema político que no favorece la consolidación de buenos partidos políticos como es en el mundo desarrollado. En el mundo desarrollado uno tiene generalmente sistemas de partidos políticos en los que 2 o 3 se alternan el poder y son muy sólidos y tienen no son aventuras políticas, sino son proyectos de largo plazo. Acá en el Perú, por elecciones, tenemos a veces más de 20 partidos políticos y cada uno responde a intereses muy particulares. Si tienes, por ejemplo, claramente Perú Libre llegó al poder con el apoyo de los mineros ilegales, de los sembradores informales de coca, con los transportistas ilegales, etcétera. Y entonces, cuando hay tanta oferta electoral, el que aglutina la mayor cantidad de intereses particulares es el que tiene la primera minoría y por lo tanto es el que pasa a la segunda vuelta y tiene posibilidades de ganar. Si no hacemos algo por nuestro sistema político, si no lo reforzamos, si no aprendemos a generar las instituciones democráticas que tienen los países que hoy día son exitosos, vamos a estar condenados a vivir esto por muchos años más. Estamos dialogando con Milton Monjese, director de Evidencia Consultores, exministro de Estado. Permítame tocarle otro tema. Ayer el diario Gestión ha dado a conocer que el gobierno está alistando un proyecto de reforma que busca limitar la propiedad de las tierras agrícolas, ¿no? ¿Qué riesgo puede presentarse si prospera esta ley o este proyecto de ley que se pueden paralizar las inversiones en el sector agrícola? Mira, eso es el principal riesgo, ir contra la confianza de las inversiones. Ya estamos en un momento de muy baja confianza y anunciar este tipo de medidas es solamente absurda, es pura ideología. ¿Por qué? Porque generalmente se justifica y se ponen ejemplos. Mira, la empresa A tiene X mil hectáreas en el norte y no puede ser posible que una sola empresa tenga tanta tierra. O en el sur tienes al señor X que tiene un fondo que es muy grande y eso no puede ser. Pero esos temas no se van a afectar con ninguna ley que limite el tamaño de las tierras porque las leyes no son retroactivas. O sea, los casos de la empresa A y del señor X, ellos seguirán teniendo sus tierras porque ninguna ley les puede quitar la tierra que ya tienen porque las leyes, como digo, no son retroactivas. Lo único que va a hacer es abrir un debate que va a frenar las inversiones porque esto ya se ha dado en el pasado. Y empiezan los termocéfalos a decir que en realidad Perú debería ser un país de agricultura pequeñita, donde máximo deberías tener 5 hectáreas por persona. Con 5 hectáreas tú no generas lo que los economistas llamamos economías de escala, no tienes la escala adecuada para ser productivo ni para atender a los mercados. Y entonces, mientras se hace toda esa discusión, el resultado es que los que querían invertir en el Perú se van a Colombia o se van a Ecuador, como está pasando en estos minutos, o a Chile. Permítame plantearle una última pregunta. Usted ha sido ministro de Agricultura y Riego, ¿no? Y conoce la labor de la Autoridad Nacional del Agua, que está adscrita
justamente al sector agricultura, ¿no? Y hace unos días ha circulado un pronunciamiento público que ha sido firmado por los ex jefes de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Ellos están expresando su preocupación y su rechazo a la manera como actúa en este momento la alta dirección de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Porque a su juicio está debilitando, destruyendo la institucionalidad, ¿no? Y por ende pone en riesgo la seguridad hídrica y la seguridad jurídica en el país, ¿no? Porque la institución ha sido copada con fines políticos, ¿no? O sea, ¿usted tiene alguna reflexión sobre ese tema? Porque... Sí, sí, es pésimo. Tú no puedes agarrar a una entidad técnica que tiene que administrar un recurso que es fundamental no solamente para la agricultura, porque generalmente el agua se discute principalmente por el tema agrícola, pero recordemos que el uso poblacional, es decir, que todos los ciudadanos del Perú necesitamos agua para tomar también, pero también necesitamos agua para generar energía eléctrica y también necesitamos agua para nuestros procesos productivos. Desde la industria hasta la minería, todos los procesos productivos requieren agua. Y de pronto entender que la Autoridad Nacional del Agua es un botín político es terrible, porque empiezas a llenar de gente incapaz una entidad que tiene que administrar este recurso fundamental para todos los peruanos. Esto es reflejo pues del desprecio que hay por el conocimiento y por las capacidades técnicas en el gobierno, ¿no? La ANA depende del Ministerio de Agricultura fundamentalmente, y en un año en el Ministerio de Agricultura ha habido 5 ministros, algunos de ellos acusados de asesinato y varios con unos perfiles profesionales pésimos. Entonces esos señores ponen pues a gente que ni siquiera tiene los mínimos conocimientos para ejercer las funciones que deberían ejercer, y se genera un despropósito, ¿no? Muy bien, señor Milton Mongese, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Le hemos dado una mirada a la economía, al sector agricultura, ¿no? Motores, ¿no? Para el crecimiento que tanto deseamos los peruanos. Ojalá que la situación cambie. Le agradezco como siempre la amabilidad con RCR. Un fuerte abrazo. Abrazos, muchas gracias. Gracias. Conversábamos con el señor Milton Mongese, director de Videncia Consultores, en su momento ha sido ministro de Estado. RCR, la red que comunica y une al Perú.